This is the way. Este es el güey. Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy May y hoy les traigo un súper resumen de toda la historia que deben saber sobre el Mandalorian, con la intención de que puedan disfrutar muchísimo más de esta segunda temporada, que estoy segura muchos han estado esperando con ansias desde hace un buen tiempo. Y como parece que esta segunda temporada estará muy cargado de referencias a la historia y cultura de los mandalorianos, me tomé la libertad de resumir todo el material de las series animadas, libros e historietas, para que luego de este video mis amados suscriptores sean los más preparados del mundo mundial para su estreno. Y les aviso que no se deben preocupar por nada, ya que este video no contiene ningún spoiler de la primera ni segunda temporada de la serie. Así que empezando con ello, la historia se remonta hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, donde los primeros humanos que llegaron a Mandalore se encontraron con un dinosaurio gigante, que no contentos con enfrentarlo, lo domesticaron para montarlo por todo el planeta, y al ver tal derroche de talento fundaron el Club de la Lucha, o algo así, ya que el planeta es hogar de un extraño metal llamado Beskar, que más adelante va a ser conocido como acero mandaloriano, del que fundieron poderosas armaduras que son tan fuertes que pueden resistir el fuego de un blaster o repeler ataques de un sable de luz, por lo que este amable gremio tuvo vínculos cercanos con los Jedi. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi that fought with such powers. Que luego de miles de años después, y muchos dime que te diré entre mandalorianos y jedis, un mandaloriano fue aceptado en la Orden Jedi, cuyo nombre es Tar Vizsla, y él creó un sable de luz especial llamado Darksaber, que nosotros lo conocemos como el sable oscuro, y eventualmente dejó la Orden y conquistó Mandalore, logrando que estuvieran unidos por primera vez en la historia todos los mandalorianos, sin importar su clan, señor de guerras o casas, y luego de su muerte su sable permaneció en el templo Jedi en Coruscant, pero hace miles de años, cuando la vieja república cayó, los mandalorianos saquearon el templo y reclamaron el sable. Sin embargo, ahora ellos no tienen un líder capaz de unificarlos, de modo que por miles de años lucharon unos con otros, y en una de estas guerras al mejor Jedi de la historia, Qui-Gon Jinn, y a su padawan, un tal Obi-Wan, se les asignó la misión de proteger a una joven y simpática señorita, miembro de la realeza, llamada Duquesa Satine, de la cual Obi-Wan queda enamorado, pero lastimosamente nunca le declara su amor. Y esta chica no es nada más y nada menos que la máxima líder del pueblo mandaloriano, que debido a las continuas guerras durante miles de años entre mandalorianos, dejaron su planeta natal Mandalore como un vasto desierto inhóspito, haciendo que sus ciudadanos se vean forzados a vivir bajo tierra en cúpulas. Sin embargo, ella encabezaba un régimen pacifista, de modo que todos aquellos que quisieran seguir la tradición guerrera, dando sus armaduras, fueron exiliados en la luna del planeta, llamada Concordia. Así que durante la guerra de los clones, la duquesa Satine hizo que su régimen se mantuviera neutral, siendo la líder de cientos de sistemas que se mantuvieron en esa posición. Pero entonces hay un atentado terrorista cometido con una bomba en un lugar llamado el Parque de la Paz, el cual por supuesto Obi-Wan se ofrece a investigar para poder seguir ganándose el corazón de la duquesa. Y como es de esperar, la investigación lo lleva a Concordia, la luna del planeta donde se encuentran los mandalorianos exiliados, y un amable sujeto llamado Pri Vizsla, que es el gobernador del lugar y descendiente del mítico Tar Vizsla, quien por supuesto se muestra muy sorprendido, al estilo: oh Dios mío, una bomba, ¿cómo puede ser? Aquí no ha pasado nada, soy solo un millonario solitario en la luna. Pero es pura hipocresía, ya que realmente es el líder de un movimiento mandaloriano belicista llamado Death Watch, que busca volver a las viejas y violentas costumbres, y es poseedor del sable oscuro, lo que le hace creer que él debe ser quien lidere Mandalore. Además, ni lento ni perezoso ya hizo un trato con el conde Dooku, el cual básicamente es que si el conde le ayuda a conquistar Mandalore, él luego entrará a la guerra en el lado de los separatistas, planes que se ven frustrados momentáneamente, porque Obi-Wan logra escapar con vida de Concordia con su amorcito. Y un dato de vital importancia es que la segunda al mando del movimiento de Pri Vizsla es Bo-Katan Kryze, quien es la hermana de la duquesa Satine, y acá ustedes pueden pensar que es una maldita traicionera, que sí puede ser, pero las cosas no son tan sencillas como veremos más adelante. Y la cosa acá es que debido a la posición neutral de Mandalore en las guerras clon, el planeta se encontraba en tiempos muy duros, donde ni siquiera era capaz de abastecer su planeta con suministros, como por ejemplo el té para los niños, lo cual hizo que el mercado negro entrara en auge, y algunos niños conspiranoicos condujeron una investigación sobre el asunto, dando como resultado que el primer ministro del régimen, Olmec, era el que estaba detrás de este mercado negro, pero lo hacía con la noble intención de que a ningún niño le faltara nada. Sin embargo, el té que estaba consiguiendo fue envenenado. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor?
Lo que es muy grave, especialmente al ser la máxima autoridad del régimen, porque en la política de Star Wars, la labor de la duquesa Satine es determinar la dirección del planeta en términos generales y las relaciones exteriores en la galaxia, mientras que el primer ministro solo responde a ella y se encarga de las operaciones del día a día en el planeta, así que es encarcelado en un duro golpe para el régimen, y mientras tanto la Death Watch ha estado bastante ocupada, ya que la relación con el conde Dooku está completamente rota, y de hecho Pre Vizsla fue herido en su ojo por él, al intentar pasarse de vergas, por lo que ahora están por su cuenta buscando una base de operaciones, con la intención de vengarse de todos. De hecho, no desperdicia ni una ocasión para golpear a los separatistas donde sea que estén, y es donde salvan a un joven llamado Din Djarin, quien es el protagonista de la serie, pero no solo salvan a los niños indefensos, sino que también se encuentran con una cápsula de escape perdida en el espacio, en la cual se encuentra Darth, el maldito loco Maul, porque sí, él sobrevive al duelo con Obi-Wan, siendo rescatado por un hermano aprendiz de Sith, llamado el gobierno de Venezuela, Savage Opress en su idioma original, dándole un par de piernas mágicas. Y el objetivo de este par es vengarse de todos y todas, desde el emperador hasta Obi-Wan, por lo que una vez que conoce a Pre Vizsla, se da cuenta que tienen demasiadas cosas que odiar en común, naciendo una linda relación que dura toda la vida, o tal vez no, con la excepción de Bo-Katan, que considera que aliarse con un malvado Lord Sith no es la mejor idea que se pueda tener, especialmente porque piensa que el Sith malvado puede terminar siendo un Sith malvado. Me juzgan sin siquiera conocerme. Sin embargo, no es escuchada e inician su relación, la cual se basa en que Pre Vizsla dará su apoyo a Darth Maul para conquistar sindicatos con la condición de que le ayude a conquistar Mandalore, por lo que los dos van de aquí para allá, absorbiendo todo tipo de organizaciones criminales, fundando el Colectivo de las Sombras, el cual por supuesto solo responde a Maul, y no tardan en atacar Mandalore. Y recuerden que estos chicos son muy de tipo paz y amor para todos, sin armas, lo que es muy lindo, pero no en medio de la guerra de los clones, así que están completamente indefensos, y es donde Pre Vizsla hace su jugada maestra, ya que junto a su escuadrón Death Watch se aparecen en la ciudad y la defienden salvando el día. Entonces son los mismos ciudadanos los que exaltan sus ideas sobre que el pacifismo apesta, convirtiéndolo en su gobernante, y lo primero que hace es encarcelar a Maul con todos los leales a la duquesa Satine, mientras que libera a Olmec. 3 doritos después, Maul lo desafía a un juicio por combate. Te mando un juicio por combate. Y si hay algo que tiene Pre Vizsla como todo mandaloriano es que no se le arruga a nadie, por lo cual acepta y sorprendentemente gana tremenda paliza, y todo termina al estilo Ned Stark, con ahora Maul siendo el líder de todo Mandalore y poseyendo el sable oscuro por derecho, al mismo tiempo que instala a Olmec como pantalla y usa a la duquesa Satine para atraer a Obi-Wan al planeta. Él llega muy ilusionado de volver a ver al amor de su vida, pero el malvado Darth Maul obtiene su venganza, asesinándola al frente de sus ojos y encarcelando a Obi-Wan para que se ahogue en su miseria. Pero mientras todo esto sucede, el chisme llega a los oídos del emperador, el cual se apersona al lugar teniendo una épica lucha a muerte ante sus 2 aprendices al mismo tiempo, matando primero a la opresión salvaje y capturando a Maul, que más tarde escapó gracias a la ayuda de sus fieles seguidores como lo es Gar Saxon y la influencia de Olmec, quien controla Mandalore momentáneamente, y por parte de Obi es rescatado por Bo-Katan, quien una vez que le volaron la cabeza a su amado líder declaró una guerra civil a Maul por el control de Mandalore. Entonces, mientras Darth Sidious combatía a Maul, aprovechó para hacerle frente a sus tropas e intentar retomar el control del planeta, por lo que luego de acá pasan muchas cosas que tienen que ver más con el sindicato, Maul, Palpatine y Dooku, pero la cosa es que el colectivo de las sombras termina disuelto y Maul queda solo con sus leales seguidores mandalorianos, con los que va a intentar retomar Mandalore porque es un buen líder y le da a su gente lo que quieren, aunque en realidad es porque de nuevo quiere atraer la atención de Obi-Wan y Anakin, ya que percibe que son piezas fundamentales para los planes de Sidious, pero en su lugar, la Padawan oficial de Anakin, Ahsoka Tano, ha conocido a la exiliada Bo-Katan, y ella intenta convencer a la joven Padawan de ayudarla a retomar Mandalore de la oscura influencia de Maul. Entonces Ahsoka, pocas fuerzas de la República y Bo-Katan protagonizan la revuelta enganchando a las tropas de Maul en una batalla larguísima llamada el Asedio de Mandalore, en la cual las fuerzas de Maul fueron asesinadas. Ahsoka lo vence en un duelo y la República Galáctica ocupa el planeta, haciendo que ahora sea parte de la misma, pero colocando a Bo-Katan como la regente principal, logrando que todo sea risas y felicidad, aunque
aunque lamentablemente la victoria dura menos que la batalla, porque minutos después la república cae, dando paso al imperio, haciendo que el territorio deba ser gobernado de manera totalitaria, y como este no es the way que ella quiere, es exiliada y reemplazada por Gar Saxon, y como los mandalorianos siempre han sido conocidos por su gran capacidad de lucha, el imperio construyó una academia en su planeta, y uno de sus muchos estudiantes va a ser Sabine Wren, la hija de Ursa Wren, donde ambas van a ser importantes en la trama. La primera es una prodigiosa ingeniera que construye un dispositivo capaz de destruir las armaduras y todo el que la use, y la segunda es su mamá, líder de la familia Wren, pero la niña se da cuenta que el arma va a joder a los suyos, por lo que se rebela y destruye los planos de la máquina. Su familia se impacta al saber que traicionó al imperio y es expulsada del planeta. Entonces en este tiempo Maul construye otro imperio criminal, aparentemente peor que el anterior, porque no le dura nada y cae en malos tiempos. Entonces Sabine Wren encuentra el sable oscuro en su planeta natal, vuelve a Mandalore y vence a Gar Saxon en un duelo, decidiendo perdonar su vida al último momento, pero el tipo hace lo que hace todo tipo malvado, e intenta matarla por la espalda. Entonces su madre es quien lo asesina, y esto tiene grandes implicaciones para la política del pueblo mandaloriano, porque significa que la casa Wren traicionó al clan Saxon, haciendo que los mandalorianos tengan su 1000ª guerra civil, con el clan Saxon manteniendo el control del planeta bajo el liderazgo del hermano de Gar, Kyber Saxon, y él solo hace todo lo que el imperio le dice que debe hacer. Y para no hacerlo demasiado largo, Sabine, Ursa y Bo-Katan se unen para tener la guerra finalísima final y sacar al imperio de una vez por todas. Pero para su mala suerte, las fuerzas de Palpatine ya terminaron el arma anti-mandalorianos, haciendo que todo parezca perdido. Pero para su buena suerte, la genia de Sabine lo reconfigura para que se desactiven las armaduras de los clones en su lugar. Kyber Saxon es asesinado y las fuerzas del imperio debilitadas, y por fin Bo-Katan se siente victoriosa, entregando esta escena, que lastimosamente para seguir con su tendencia no dura demasiado, ya que el imperio siempre contraataca, y en ese punto se inicia la Gran Purga Mandaloriana, un evento que casi destruye el planeta, e hizo que todos los mandalorianos se dispersen a lo largo de la galaxia, dando inicio a los eventos que conocimos en la primera temporada, donde sabemos que casi todo el acero mandaloriano ha sido saqueado por el imperio, y el regente actual es Stan Edgar, al que su negocio de los supers le ha ido tan bien, que ahora es la máxima autoridad de Mandalore, robando el sable oscuro por él mismo, y una nueva cultura mandaloriana nace, donde se reclutan niños que nunca pueden remover su casco, y viven bajo un estricto código de honor. Y acá es donde conocemos la bella historia de nuestro querido mandaloriano Pedro Pascal, alias Din Djarin. Y para los que quieran recordar la temporada 1, lo que sucede ahí es que a Din Djarin se le encarga la misión de cazarrecompensas para conseguir un niño sensible a la fuerza, simplemente conocido como el Niño, para que el imperio haga experimentos con él, y una vez entregado se arrepiente y decide ayudarlo a encontrar su familia, o a los seres de su clase, enfrentándose a fuerzas del imperio por su cuenta, que cuando todo parece perdido es apoyado por los otros mandalorianos del planeta Navarro, en una épica batalla en la cual vencen, pero el imperio contraataca como siempre y los aniquilan, dejando solo sus armaduras. Sin embargo, Din Djarin escapa con el niño hacia lugares que aún nos queda por conocer a lo largo de los siguientes meses, donde aparecerán personajes como Bo-Katan, Ahsoka, Ursa y muchos de los mencionados en este video. Así que no olviden suscribirse al canal, que estaré haciendo videos de cada episodio, por lo que solo me queda agradecerles por quedarse hasta el final. Y si te pareció bueno mi esfuerzo de reunir todo el material, no olvides darle me gusta a este video. Muchas gracias a todos y también a mis queridos Patreons. Ahora les dejo estos dos videos que son los que necesitan ver y aún no lo saben. Nos vemos pronto, un beso a la distancia, chao.